columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Ahora vamos a la Biblia, la palabra del Señor. Vamos a estar hablando de Elías y Eliseo. Abran sus Biblias en Primera de Reyes, capítulo 19, y vamos a estar leyendo a partir del versículo 15. Amén. Cuando esté ahí, conteste con amén. Vamos a estar leyendo del 15 al 21 para empezar. Amén. Es así la palabra del Señor. Y el Señor le dijo: ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed-mehola, ungirás por profeta en tu lugar. Y sucederá que el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará. El que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las tortillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo haya besado. Y partió de ahí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él. Y él estaba con la última. Eliseo pasó a donde él estaba y le echó su manto encima. Dejando él los bueyes, corrió tras Elías y dijo: permíteme besar a mi padre y a mi madre, entonces te seguiré. Y él le dijo: ve, vuélvete pues, ¿qué te he hecho yo? Entonces se volvió dejando de seguirle, tomó el par de bueyes y los sacrificó, y como los aparejos de los bueyes coció su carne y la dio a la gente, y ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén. Bueno, en este pasaje, hermanos, nosotros vamos a estar hablando un poquito de Elías y luego de Eliseo y su llamada. Y nosotros, cuando hemos ya leído muchos pasajes acerca de Elías, y Elías, nosotros nos damos cuenta, Elías no hay muchas informaciones acerca de Elías. Solamente sabemos que es Elías tisbita. A veces se conoce también Elías por su vestimenta, que ya se han comentado de Elías, de un rey que le preguntó, ¿no?, ¿a quién te ha dicho estas palabras? Y describió a Elías como un hombre con pelo sobre su cuerpo, con un cinturón de cuero sobre sus lomos, y uno ya sabía quién era Elías. Pero la Biblia no da muchas informaciones acerca de Elías. No sabemos cómo fue llamado, no sabemos el llamamiento de Elías, cómo ha sido, si fue ungido, no sabemos nada de eso. Solo sabemos que Elías aparece en Primera de Reyes, el capítulo 17, ya anunciando la sequía. Mire qué manera, ¿no?, de aparecer. El Señor envía un profeta y la primera vez que aparece es anunciando sequía, juicio del Señor sobre un pueblo. Pero nosotros sabemos también que este pueblo estaba en desobediencia al Señor. Por eso el Señor envía a Elías como para demostrar que el Señor no está de acuerdo con todo lo que está haciendo. Y Elías trae juicio sobre este pueblo a través de la sequía. Y luego aparece otras veces, pero no hay muchas informaciones de Elías para que nosotros pudiéramos mirar y decir: mira, Elías salió de aquí, sus padres eran estos, fue ungido a profeta por estos. No sabemos nada de esto. Solo sabemos que las cosas que hacía Elías eran todas respaldadas por el Señor. Elías no hacía nada por su cuenta. Elías no apareció de nada y empezó a hablar como: yo soy un profeta del Señor. No, Elías hablaba palabras del Señor. Y cuando Elías apareció acá, él dijo: no habrá lluvia en estos 3 años a no ser por mi palabra. Y fue así porque el Señor estaba con Elías. Y cuando fue Elías a hablar, habrá lluvia, hubo lluvia porque el Señor estaba con Elías.
Cuando Elías ofrece el sacrificio en el Monte Carmelo con los profetas de Baal, el Señor envía el fuego demostrando que estaba con Elías. Lo que nosotros podemos estar seguros es que Elías era un profeta del Señor. Y cómo ha sido llamado no nos interesa mucho saber, pero sabemos que es un profeta del Señor porque el Señor se manifestaba a través de su vida. Amén. Sabemos también que Elías, luego después de hacer grandes cosas, grandes prodigios, Elías tuvo miedo, tuvo temor y pidió a Dios la muerte. Entonces empezamos con este versículo, el versículo 15, que el Señor habla a Elías. Entonces busca a esta persona, pasa por ahí y unge a esta persona como profeta en su lugar, pero también tenía que ungir a otros dos más, uno como rey de Israel, el otro como rey de Aram. Estos personajes van a ser utilizados en la mano del Señor. Jehú será utilizado por el Señor para cumplir la palabra que había dicho por medio de Elías también a toda la casa de Acab, que iba a ser destruidos todos, y Jehú lo iba a hacer más adelante. El otro, Azael, también iba a ser utilizado por Dios para hacer cosas terribles para con el pueblo del Señor. Dice que no iba a respetar a los ancianos, iba a matar a sus jóvenes, las mujeres que estaban embarazadas, iba a ser quitados sus hijos de sus vientres, iba a ser estrellados a través de este hombre, y luego a Eliseo, que iba a estar en lugar de Elías. Hemos leído también que el Señor habla a Elías que para volver, ¿no?, por su camino, porque el largo camino le quedaba, tenía que volver de regreso 40 días, pero no cree que el Señor hablaba esto solamente por este tiempo de camino que él tenía, pero después de llamar a Eliseo y Eliseo salir tras Elías y empezar a servir a Elías, no es tomado Elías, luego enseguida pasan años y años y años hasta que Elías sea tomado por el Señor. Entonces Elías aún faltaba hacer cosas para el Señor. Elías tenía que hacer algunas cosas, tenía que ser aún el instrumento del Señor en la tierra, debía de enseñar a Eliseo como su discípulo, su ayudante, ¿no?, para tomar su lugar. Y es lo que hace. Luego lo que vamos a estar leyendo es que Elías no fue tomado luego enseguida, y Eliseo no fue luego ya llamado el profeta que nosotros conocemos, que nosotros ya hemos leído de él. Hemos visto todo lo que ha hecho también, muchas cosas, maravillas en las manos del Señor, ha sido instrumento del Señor también. Entonces, hermanos, después de eso vamos a mirar el llamamiento de Eliseo por medio de Elías, que está en el versículo 19. Que dice así: y partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. Elías pasó a donde él estaba y le echó su manto encima. Dejando él los bueyes, corrió tras Elías y dijo: permítame besar a mi padre y a mi madre, entonces te seguiré. Y él le dijo: ve, vuélvete, pues ¿qué te he hecho yo? Entonces se volvió, dejando de seguirle, tomó un par de bueyes y los sacrificó, y con los aparejos de los bueyes coció su carne y la dio a la gente, y ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Elías pasó por delante de Eliseo en ese momento, echa su manto a Eliseo. Eliseo entiende el llamado. Eliseo dice: te seguiré, pero primeramente permita que vuelva a despedir a mis padres y a mi madre, a besar a ellos, a cada uno de ellos. Elías no está dispuesto a esperar, dice: ¿qué te he hecho yo? Vuélvete. Elías no quería, lo que quería Elías es que Eliseo ya empezara a seguir directamente a Elías. Elías no estaba dispuesto a esperar, pero lo que nosotros vemos enseguida que cuando Eliseo vuelve, él lo que hace es sacrifica los bueyes, y con lo que tenía ahí, los arados que tenía para la tierra, hace de leña y sacrifica los bueyes y da a la gente. Yo creo que esto ha tardado bastante tiempo en hacerlo, ¿verdad? Cuando uno se da cuenta, los que se hacen barbacoa y hace un poquito de carne, es horas de esto. 5 kilos de carne o 10 kilos se llevan horas para hacerla, para que esté listo. Y Eliseo no ha hecho esto. Eliseo ha hecho con 2 de sus bueyes, los 2 últimos lo ha hecho, los sacrificó
como señal de que iba a destruir todo lo que tenía y no tenía intenciones de volver atrás, que él quería lo que él quería y deseaba era seguir a Elías y quería demostrar esto a Elías, y Elías lo esperó hacer esto. Y nosotros, hermanos, entendemos una cosa que es muy importante para nosotros, que cuando el Señor nos llama, nosotros no podemos volver atrás. Cuando Dios nos llama, solo hay un camino que seguir, y es seguir al Señor. Porque el Señor dice en su palabra que después que uno pone la mano en el arado y gira hacia atrás, ya no es digno de Él. Y que Eliseo lo que estaba haciendo era esto, demostrar que él tenía intenciones verdaderas y sinceras de seguir el llamado, porque Eliseo entendía el llamado. Eliseo entendía que estaba siendo llamado a ser un profeta del Señor. No es que él no sabía lo que estaba pasando. Él sabía, él conocía a Elías, sabía todas las cosas que Elías había hecho y sabía que este era un llamado de Dios para con él, que él iba a ser un profeta del Señor. Entonces él estaba dispuesto a destruir todo lo que tenía para no volver atrás. Y cuando uno destruye, hermanos, lo que tiene, todo lo que tiene, no hay nada. Cuando Eliseo en los momentos quizás difíciles mira hacia atrás y dice, ya no hay. ¿Qué voy a hacer? Si vuelvo ya no tengo lo que yo tenía antes, porque ya quedó para atrás, no hay nada más. Solo queda seguir el llamado del Señor. Y cuando uno es llamado por Dios, tiene que mirar solamente adelante, mirar a Jesús y seguir sus pisadas. Es mirar a Jesús y no mirar hacia atrás y decir, pues en estos tiempos que muchas veces, hermanos, ya pasó por la mente de nuestra propia mente, de comentar quizás que cuando estaban en el mundo, cuando no servía al Señor, no tenía tantas pruebas como tengo ahora sirviendo a Dios. Uno se da cuenta de que cuando mira hacia atrás a veces vivía una vida más tranquila, pero ahora con el Señor hay luchas, hay tribulaciones, hay momentos difíciles, y uno se da cuenta, pero cuando estaba en el mundo no lo tenía estas cosas. Ya hemos pensado esto. Pero tampoco cuando estábamos en el mundo, nosotros no teníamos a Dios, que es lo más importante. Eso es lo que es más importante para nosotros. Antes quizás estábamos más tranquilos, no teníamos luchas, no teníamos pruebas, no pasaba dificultades financieras, el matrimonio estaba bien, los hijos estaban bien, pero no tenía al Señor. La dirección de esta casa era dirección al infierno, porque vivía su vida, no vivía la vida que Dios tenía preparado para nosotros. Y hoy nosotros entendemos que podía haber una paz, una falsa paz en nuestra casa, que no lo había, que al final nos iba a llevar al infierno, porque no conocíamos al Señor. Ahora tenemos a Dios. Dios se presentó hacia nosotros. Nosotros nos damos cuenta de esto. Dios se presentó, Dios nos llamó, Dios nos salvó. Y Dios lo que quiere es que nosotros sigamos este camino. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. El camino es estrecho, el camino es difícil, el camino no es fácil, el camino que nos lleva a la salvación no es fácil. Porque cuando nosotros miramos la vida de Elías era un hombre simple, un hombre pobre, un hombre que no tenía bienes, un hombre pero que estaba a la disposición del Señor. El Señor estaba con él. Y los mensajes que iba a llevar Elías no era para cualquiera, era para rey. Él tenía que llegar delante de reyes y decir, así dice el Señor. Y no eran mensajes buenos para el momento, ni para el rey, ni para las personas. No eran buenos mensajes. Pero tenía que hablar de parte del Señor. Y cuando miramos el coraje, ¿no?, que tenía Elías, la valentía que tenía Elías, y nosotros miramos a nosotros, qué cobardes somos nosotros. Que tenemos miedo muchas veces de decir que quién somos, en quién creemos, nuestros valores, nuestros principios, que nosotros creemos en un Dios, que nosotros obedecemos a un Dios. A veces nos falta valor a nosotros. Sí que nos falta, a veces nos pasamos desapercibidos y nosotros no decimos, yo sirvo al Señor, yo soy creyente, yo voy a una iglesia. Y no decimos,
Pero miren lo que tenía que pasar Elías. Tenía que decir la palabra del Señor. Tenía que proclamar la palabra del Señor. Por eso le buscaba la vida. Y la vida de los profetas, de aquellos que el Señor llamaba, no era fácil. Pues mira la vida de Jeremías también. En cárcel, en cisternas, gente queriendo quitar su vida. Las personas odiaban el mensaje de Jeremías. Y las personas odiaban el mensaje de Elías. Y odia el mensaje del Señor. Las personas odian el mensaje de Dios. No quiere, no lo soporta, porque quiere seguir su vida. Lo que ellos quieren hacer. Porque cuando Elías fue a hablar con el rey Acab, ¿qué dijo el rey Acab a Elías? Eres el perturbador de Israel. Y él dice, yo no, tú habéis abandonado al Señor. Es por su culpa. Y Acab lo que quería decir con esto es que todo lo que estaba pasando, la sequía, la hambruna que tenía, era culpa de Elías. Porque Elías había profetizado que no iba a llover. En la mente de Acab, en la mente de aquello que había dado la espalda al Señor, que había llevado al pueblo a pecar contra Dios, a vivir en apostasía, la culpa no era de él. La culpa era de Elías. Y es eso lo que pasa. A que la gente no se da cuenta de las consecuencias de sus pecados, de sus actos. Y cuando una persona le dice la verdad, se levanta en contra de esta persona. Y para este rey, Acab era el perturbador de Israel. Pero para Elías, no. Era él que era el perturbador de Israel. Porque él había abandonado al Señor. Porque él había empezado a servir a los Baales. Porque él había casado con Jezabel. Porque él no estaba siendo fiel a Dios. Y cuando está delante de la palabra del Señor, del juicio del Señor, él no se da cuenta. ¿Se acuerda también del pasaje de este mismo rey Acab con una viña que él quería? Porque estaba cerca de su palacio. Y él la va a comprar y el dueño de la viña dice, no lo voy a vender, porque es de mi familia, es mía, no lo puedo vender. Y él vuelve triste a su casa y el consejo de su mujer, ¿cuál es? Espera que le voy a escribir cartas a los ancianos y vamos a decir que este hombre ha blasfemado a Dios y al rey. Entonces así lo van a apedrear y es lo que pasa. Y cuando va a tomar a posesión de ella también se encuentra con ¿quién? Con Elías. Y Elías, por la palabra que Dios pone en su boca, le dice, has asesinado y también viene a tomar posesión. Y las palabras de Acab es esta, ¿me has encontrado enemigo mío? Y Elías vuelve a decir, no, tú has dejado al Señor. Tú te has vendido para hacer el mal. Pero él no se daba cuenta. Y cuando nosotros decimos la verdad, si estamos dispuestos a decir la verdad, las personas no se van a dar cuenta de esto. Nos van a mirar a nosotros como religiosos, como personas radicales, personas que no conocen la verdad. Es lo que dice mucha gente. Que las personas que conocen a Dios, es fiel al Señor, que estas personas viven una mentira, una ilusión. Porque va en contra de los pecados, va en contra de las fornicaciones, va en contra del adulterio, de la mentira, del engaño. Va en contra de todo esto, del feminismo, de ideologías de género, todas estas cosas. Una persona que conoce a Dios valora la familia. Una persona cuando dice, no, yo soy a favor de la familia, el hombre, la mujer y sus hijos. Y cuando te pregunta, ¿pero qué piensas tú de personas, de los homosexuales que viven juntos y que adoptan hijos y uno dice que no está de acuerdo? Pues ellos no toleran. Que esta no es la familia que Dios ha creado. No es esta la familia que Dios quiere. La familia del Señor siempre ha sido el hombre, la mujer y sus hijos. Y cuando unas veces hasta se calla y dice, ¿qué voy a decir, no? Pero esta es la verdad. Esta es la verdad. Y que nosotros no podemos pasar por alto. Y cuando la gente nos pregunta, nosotros podemos decir la verdad.
Quizás se van a levantar en contra de nosotros. Se levantaron en contra de Elías por decir la verdad. Y es lo que pasa. Y es lo que nos pasa en nuestras vidas. Solo de decir nuestras opiniones de acuerdo con la Biblia, la gente empieza a odiarnos. A decir que nos falta amor, que nosotros de verdad es que no conocemos a Dios, porque si conociéramos al Señor amaríamos, porque ahí dicen, ¿no? Dios es amor. Ahí ellos también citan al Señor, citan a Dios, que Dios es amor. Pero nunca cita que Dios es fuego consumidor, que Dios está irado contra el impío a cada día. Que también tiene un destino para ellos, para aquellos que practican la maldad. Hay un destino que es el infierno. Si nosotros no estamos dispuestos a decir estas cosas, las personas nunca abrirán sus ojos. Nunca abrirán sus ojos. Si nosotros, hermanos, no predicamos el Evangelio tal como es buenas nuevas, sí, para aquellos que se arrepienten, pero son malas noticias para aquellos que siguen sus pecados. Para aquellos que siguen sus pecados hay condenación, hay fuego, hay infierno, hay sufrimiento eterno. No es solamente buenas nuevas, hay malas noticias también. Hoy nosotros sabemos y nos damos cuenta de esto, que hay malas noticias para aquellos que perseveran en hacer el mal, para aquellos que no miran a Jesús, para aquellos que no abandonan su pecado. Hay malas noticias para estas personas. Y si nosotros, hermanos, somos instrumentos en las manos del Señor, dispuestos a hacer lo que hacía Elías y otros profetas en decir la verdad, vamos a sufrir también. Nos van a mirar mal. Quizás nos echen del trabajo, pero no importa. Pero no importa. Lo que importa es hacer la voluntad de nuestro Señor. Es eso lo que nos importa. Hacer la voluntad de nuestro Señor. Y cuando Elías llama a Eliseo y Eliseo está dispuesto a ir y a destruir todo lo que tiene, porque no quiere volver atrás. Y es esto que nos falta muchas veces, dejar atrás cosas que nos impiden seguir a Cristo. Hay muchas cosas que nos impiden seguir a Cristo. Hay muchas cosas en nuestras vidas, hermanos, que nos impiden orar en nuestras casas. Hay muchas cosas que nos impiden estar leyendo su palabra. Hay muchas cosas que nosotros debemos sacar de nosotros. Y no son cosas superficiales, hermanos, son cosas que están en nuestros corazones. Porque si fueran cosas superficiales, esas son fáciles de sacar. Pero lo difícil es sacar los deseos del corazón. Sacar lo que hay dentro de nosotros. Eso es lo difícil. Por eso nosotros debemos, hermanos, a morir, hacer morir la carne, nuestra carne. Y si nosotros estamos en la palabra, si nosotros estamos en oración, si nosotros estamos en comunión con el Señor, es posible. Si nosotros nos acercamos a Dios, como hemos hecho hace poco, en oración, buscando al Señor, confesando nuestros pecados, Él nos perdona, es fiel para esto, para nos perdonar. Él nos fortalece, es el Señor que nos fortalece. Hemos visto que Elías fue fortalecido por el Señor. Elías era fortalecido por Dios. Dios le mantenía de pie. Era el Señor y nosotros también estamos en las manos del Señor. Pero el Señor acepta el pedido de Elías. Y llama a Eliseo, unge a Eliseo en su lugar como profeta. Y ahora es el momento de Eliseo. Eliseo va a dejar lo que estaba haciendo y va a ser un siervo de Elías. Va a seguir a Elías, como dice a la última parte del versículo 21. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Y él estaba dispuesto a servir a Elías todo el tiempo que fuera necesario. Él estaba para servir. Esto también nos enseña muchas cosas, que nosotros estamos para servir. Estamos para servir a nuestro Dios. Servir a nuestros hermanos, servir a la iglesia, servir a las personas. Estamos llamados a esto, a servir. A servir.
a servir. Es lo que estamos llamados. Ahora vamos a leer otros versículos que está en Primera de Reyes, el capítulo 22, justo adelante. Versículo 1 al 4. Amén. Dice así: pasaron 3 años sin que hubiera guerra entre Aram e Israel. Y sucedió que al tercer año Josafat, rey de Judá, descendió a visitar al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿sabéis que Ramot de Galaad nos pertenece? Y no estamos haciendo nada para quitarla de la mano del rey de Aram. Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo y pelear contra Ramot de Galaad? Respondió Josafat al rey de Israel: yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. He leído hasta aquí porque luego más adelante va a pasar casi lo mismo, pero lo que nos interesa mismo es el primer versículo que dice: pasaron 3 años. De ahí se pasaron 3 años. Elías aún no ha sido tomado. Elías aún sigue siendo profeta del Señor. Y Eliseo, su sirviente. Ya se pasaron 3 años. Elías quería, la intención de Elías era ya ir al cielo, era ya morir, que Dios hiciera algo con él. Pero el Señor le está manteniendo con vida todo este tiempo. Porque todavía tiene que hacer las cosas para el Señor. Tiene que seguir sirviendo al Señor. Tiene que preparar a Eliseo. No lo puede dejar solo. Tiene que preparar a este otro profeta que va a tomar su lugar. Entonces ya se pasaron 3 años y todavía sigue ahí. Ahora en el mismo capítulo 22, versículo 33 al 40, dice así: y sucedió que cuando los capitanes de los carros vieron que no era el rey de Israel, dejaron de seguirlo. Y un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre la juntura de la armadura. Y él dijo a su cochero: da la vuelta y sácame de la batalla, pues estoy gravemente herido. Pero la batalla arreció aquel día, y el rey fue sostenido en su carro frente a los arameos, y al atardecer murió, y la sangre de la herida corría hasta el fondo del carro. A la puesta del sol pasó un grito por el ejército que decía: cada hombre a su ciudad y cada uno a su tierra. Murió pues el rey y fue llevado a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Lavaron el carro junto al estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y ahí se bañaban las rameras, conforme a la palabra que el Señor había hablado. Los demás hechos de Acab, y todo lo que hizo, y la casa de marfil que edificó, y todas las ciudades que edificó, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Durmió pues Acab con sus padres, y su hijo Ocosías reinó en su lugar. Ahí ya muere el rey Acab y empieza el nuevo reinado de su hijo. Pero hay un versículo que no está aquí, que en el mismo capítulo, en el versículo 55, ahí habla cuánto tiempo reinó el hijo de Acab, que dice así: Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. Ya se pasó 2 años más y Elías sigue en la tierra. Elías todavía sigue. Entonces ya se pasaron 5 años y Elías todavía está ahí. No se habla nada de Eliseo en este tiempo. Eliseo está como ayudante, como siervo de Elías, pero está mirando todas las cosas que Dios hace a través de la vida de Elías. Está mirando. Y guarde esto, hermanos, en el corazón, que Eliseo está mirando todas las cosas que está haciendo Elías, porque luego que empieza a Eliseo actuar como profeta, empieza a hacer las cosas, y no son cosas diferentes, distintas de las que hacía Elías. Hacía parecido, casi las mismas cosas,
porque estaba aprendiendo de Elías. Nos enseña una cosa, que nosotros debemos ser discípulos, ¿verdad? Que debemos aprender, que debemos mirar a Cristo como nuestro maestro y aprender de Él para luego empezar a practicar las cosas que nosotros aprendemos. Que no es en vano este tiempo en que Elías está ahí. Todos estos años que está pasando no es en vano para Eliseo. Eliseo no aparece, no se habla de Eliseo. Eliseo fue llamado y siguió a Elías, y luego ya no se habla. Cuando aparece Elías no habla de Elías y Eliseo, solo se habla de Elías. Pero luego más adelante va a aparecer Eliseo, y con actitudes, hermanos, casi idénticas a Elías, significando que él había aprendido de su maestro, del profeta del Señor, que le había enseñado todas las cosas. Amén. Ellas se pasaron 5 años, y ahora vamos en Segunda de Reyes, el capítulo 2. A partir del versículo 1. Amén. Dice así: y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Y Elías dijo a Eliseo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado hasta Betel. Pero Eliseo dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y descendieron a Betel. Entonces los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron: ¿sabes que hoy el Señor te quitará a su Señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Pues mira esto, hermanos. Eliseo estaba sirviendo a Elías todo este tiempo, pero llega el día que el Señor iba a llevar a Elías. Y Elías mira a Eliseo y dice: quédate aquí. Quédate aquí porque el Señor me envió a Betel. Mira el pedido del profeta Elías. Y Eliseo dice: ¿cómo? Te he seguido todos los días, todos estos años. Y ahora, hoy es el día que el Señor te va a llevar. Y yo me quedaré aquí, yo no voy a ver este momento. Eso no está en los planes de Eliseo. Eliseo había seguido a Elías todos los días de su vida sin intenciones de volver atrás. Y lo iba a seguir hasta el final. Esa era la intención de Eliseo. Seguir hasta el final. Eso me recuerda mucho, hermanos, que nosotros debemos perseverar a cada día de nuestras vidas en buscar a Cristo, en servir a Cristo y no volver atrás. Eliseo lo que está diciendo: hoy es el último día, hoy es el día. Y me pide que me quede aquí para que vayas tú solo y el Señor te lleve y yo ni me entere de lo que está pasando. Nosotros, hermanos, debemos mirar este pasaje y aplicar a nuestras vidas. ¿Cómo servimos nosotros a Jesús? ¿Cómo buscamos? ¿Cómo seguimos a Él? Si nosotros buscamos diariamente, constantemente, o lo dejamos como muchos lo hacen, un tiempo está en la iglesia y luego se van, luego regresa y luego se van, no son constantes. Pues imagina si Eliseo fuera una persona así. Hoy te sigo, Elías, mañana ya volveré a la casa de mis padres, ya no voy más. No, a cada día él seguía a Elías, a su Señor, a cada día de su vida. Y mucho más nosotros debemos seguir a Cristo a cada día de nuestras vidas. Porque si Eliseo era fiel a un hombre, nosotros cuánto más debemos ser fieles a Cristo, aquel que dio su vida por nosotros. Y que a veces nos hace pesado, ¿no? De seguir a Cristo, de buscar a Cristo, de perseverar en los caminos del Señor. Muchas veces decimos: hoy no tengo ganas, hoy no quiero, hoy no busco al Señor, hoy no quiero orar, hoy no quiero estar en la iglesia, hoy no quiero estar con los hermanos. A veces se hace pesado para muchos. Es servir a Cristo. Es servir a Cristo. Servir a nuestro Señor, a nuestro Salvador, aquel que fue a la cruz por culpa de nuestros pecados, de nuestras maldades.
Es lo que debemos reconocer. Todo lo que ha hecho por nosotros nuestro Señor Jesús. Pero Eliseo no estaba dispuesto. Dice, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Él había tomado una decisión de seguir a Elías y lo iba a hacer hasta el último día. Hasta el último día. Y cuando los demás, dice que los hijos de los profetas que estaban en Betel, ellos también lo sabían. Y se acerca a Eliseo y dice, ¿sabe que hoy será quitado de ti tu Señor? Dice, sí, ya lo sé. Pues calla. Ya lo sé, no hace falta que diga. No hace falta. Pero lo que él quiere es estar hasta el último momento. Lo máximo momento que pueda disfrutar de Elías, de estar con Elías. Y nuestra intención es esta, de estar con Dios. El máximo tiempo que nosotros podemos estar, de tener comunión con nuestro Señor, con nuestro Dios. Es muy bueno tener comunión con el Señor, de estar con Dios, porque es donde el Señor nos enseña. Él nos habla, Él toca nuestros corazones, Él nos trae perdón de pecados, Él nos prepara para el nuevo día. Cuando estamos abatidos, hermanos, nosotros vamos a la presencia del Señor, nosotros tenemos a quién buscar. Tenemos dónde acudir. Él es nuestro socorro. Y nuestro deseo es estar con Él. Siempre. Es estar con nuestro Señor. Amén. Versículo 4 dice, Elías entonces le dijo, Eliseo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero él dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y fueron a Jericó. Pues de ahí de Betel también se fue a Jericó. Y Elías mira a Eliseo de la misma manera. Mira, Eliseo, de aquí me envía el Señor a Jericó, quédate aquí. Y lo que hace Eliseo, lo mismo lo hace. Vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y fueron a Jericó. Él estaba dispuesto a seguir a su Señor hasta el último momento. En el versículo 5 dice, y los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y dijeron, ¿sabes que hoy el Señor te quitará a tu Señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé. Callad. Miren la misma historia. Las mismas palabras. Y él dice lo mismo. Eliseo no cambia. Eliseo no tiene doble discurso. No dice, ahora voy, no me apartaré. Y luego dice, ahora me quedo. No, él tiene una decisión. Si él dice que va a acompañar a su Señor, él va a acompañar a su Señor. Él no mira hacia atrás. No mira de decir, vale, pues vete tú solo. Yo me quedaré aquí. Y es lo que hace mucha gente. Dice, seguiré a Jesús. Las personas se emocionan muchas veces y dicen, yo voy a seguir a Jesús. Yo voy a hacer todo lo que me diga, todo lo que me pida. Nunca me apartaré. La gente dice estas cosas y luego lo que hace es el revés. Y luego están parados. Luego se quedan para atrás. No persevera. Tiene doble opinión. En un momento dijo que sí, ahora ya es no. Otro día es no sé. Luego se emociona otra vez y voy a seguir al Señor. Es lo que hace la gente a principio del año. Dice, yo voy a buscar, yo voy a venir a la iglesia, yo voy a estar con el Señor. Este año será el año que yo voy a avivar mi espíritu. Y luego empieza y se queda para atrás. Falta perseverancia. Falta perseverancia, falta decisión. Decisión que hubo en Eliseo, de decir, no me apartaré de ti. Aunque los demás están diciendo, ¿sabe que hoy el Señor quitará de ti a tu Señor? ¿Sabe que hoy mismo quedarás tú solo? Dice, ya lo sé, pero estaré con Él hasta este momento. Hasta este momento estaré. Estaré con mi Señor, con Elías, hasta este último momento.
Esta decisión que hay que estar en nuestras vidas. Decisión de seguir a Cristo verdaderamente. No de tener emociones. No de decir, hoy sí, porque estoy bien, voy. Y cuando llegan los momentos difíciles, hay pruebas, dice, ahora ya no voy. Ya no quiero, ya sé. Hay desánimo, hay falta de fe. Entra todo. Entra la pereza, entra todo en la vida de un cristiano. Y no tiene convicciones. El versículo 6 sigue diciendo, entonces Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero él dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Siguieron pues los dos. Y 50 hombres de los hijos de los profetas fueron y se pararon frente a ellos a lo lejos, mientras ellos dos se pasaron junto al Jordán. Mira lo que pasa, lo mismo. Elías mira a Eliseo otra vez y dice, quédate aquí, Eliseo, que ahora voy al Jordán. Y Eliseo con las mismas palabras. Pero ahora no hay los profetas, los hijos de los profetas para decir algo a Eliseo. Ellos van al Jordán y los demás lo están mirando de lejos. Miran los dos que van. Miran de lejos y miran lo que pasa. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y éstas se dividieron a uno y a otro lado, y los dos pasaron por tierra seca. Y cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo, has pedido una cosa difícil. Sin embargo, si me ves cuando sea llevado de ti, así te sucederá. Pero si no, no será así. Después de haber pasado el Jordán, después de Eliseo demostrar que quería seguir a Elías, Elías le mira y dice, bueno, Eliseo, ya que tú no te quedas atrás, te he pedido 3 veces, ¿no?, que te quede, y tú insistes en seguirme, pide lo que quiera. Pide lo que quiera. Elías parece Dios, ¿no?, con Salomón. Mira, Salomón, pide lo que quiera. ¿Qué quiere que haga por ti? Y Elías parece Dios con Salomón, pero mira lo que sucede. Lo que quiere Eliseo es la doble porción del espíritu que está sobre Elías. Nada más. Nada más. Podía haber pedido muchas cosas como Salomón, ¿verdad? Podía haber pedido muchas cosas. Salomón pide sabiduría, Eliseo pide el espíritu que está sobre Elías y en doble porción. Lo que él quiere es lo que tiene Elías. Es lo mismo que tiene, pero en doble. La doble porción de su espíritu. En otras palabras, yo quiero ser un profeta como tú. Yo quiero ser un profeta como tú. Lo que tú has hecho, yo quiero tener el espíritu en mí que pueda ser en doble. Que pueda ser más. La doble porción. Eso es lo que yo quiero. Y Elías le mira y dice, mira, Eliseo, si tú ves el momento en que yo sea quitado, te sucederá esto. Pero si no lo ves, no te sucederá. Y Eliseo tenía que estar muy atento, ¿verdad? Eliseo tendría que estar muy atento a su Señor, porque sabía que en cualquier momento Elías podía ser quitado de él y él ni siquiera se da cuenta. Pero estaba atento. Y esto, hermanos, nos falta también estar muy atento al Señor. Nuestra atención para con Dios no es así. Eliseo estaba atento a Elías. Seguramente sus ojos no se apartaban de Elías. No se apartaban en ningún momento. Los ojos de Eliseo seguramente no se apartaban de Elías. Estaban fijos en Elías. Y nosotros somos llamados a tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos quitado nuestros ojos de Jesús? ¿Verdad?
Estamos viendo un ejemplo a seguir de cómo Eliseo hacía con un hombre, con otro hombre como él, de estar con sus ojos fijos para no perder este momento en que su Señor fuera llevado por Dios. Pero nosotros somos llamados a tener nuestros ojos puestos en Cristo. Y nosotros muchas veces quitamos nuestros ojos de Cristo y ponemos en otras cosas. Porque Cristo es nuestra esperanza y nosotros muchas veces ponemos en el trabajo. Cristo es todo para nosotros y muchas veces no ponemos nuestra confianza en el dinero, en nosotros mismos. Y si yo no hago, esto no es posible. Y si no es que si yo trabajo, si yo me esfuerzo, si yo ponemos nosotros por delante, y nuestros ojos ya no están en Cristo Jesús. Nuestra confianza ya no está en Cristo. Hemos perdido a Cristo de vista. Ya lo hemos perdido. Es como Eliseo. Imagina Eliseo si Elías dice esto a Eliseo y Eliseo empieza a mirar por otro lado. Pues mira, voy a mirar para atrás. Voy a mira las aguas que se abrieron delante de nosotros. No voy a mirar a los 50 profetas que se quedaron para atrás, o voy a mirar a otras cosas. No, sus ojos estaban en Elías, puestos en Elías. Y es lo que nosotros debemos hacer. A nosotros no nos importa si hay guerra en el mundo, si hay terremotos, si hay señales en el cielo. No nos importa eso. Lo que nos importa es estar con los ojos puestos en Cristo. No importa cómo está este mundo. Claro que nos duele ver el mundo como está. Ver las cosas que suceden en este mundo. Toda la maldad que a cada día sucede en este mundo. Nos duele. Pero si nosotros quitamos nuestros ojos de Cristo y empezamos a ver esas cosas, hermanos, pronto nosotros vamos a estar sin fe en este mundo y sin esperanza de tanto mirar las cosas de este mundo y quitar nuestros ojos del Señor. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo y no sacar por nada. No, aquí estoy muy mal, aquí estoy enfermo, aquí estoy en necesidad. No importa. No importa lo que esté pasando. Los ojos puestos en Cristo. Los ojos puestos en Cristo. Si nosotros tenemos nuestros ojos puestos en Cristo, nosotros podemos orar a Él, pedir a Él, ¿verdad? Que nos enseñó Jesús. Que cuando nosotros oramos y todas las cosas que pidamos al Padre en su nombre, a nosotros sería concedido a nosotros, ¿verdad? Si estamos con nuestros ojos puestos en Cristo, podemos orar en los momentos difíciles. Podemos presentar nuestras necesidades a Cristo. Podemos llegar delante de Él y derramar nuestros corazones, abrir nuestros corazones delante de Él y decir: solamente tú eres mi esperanza, no hay otro. Pero cuando quitamos los ojos de Cristo, ¿sabe lo que pasa? Lo mismo que pasó con Pedro cuando estaba caminando sobre las aguas. Cuando Cristo dijo: ven, Él fue y empezó a caminar, pero luego tuvo miedo por los vientos y no miró a Cristo, miró lo que estaba sucediendo a su alrededor y empezó a hundir. Y es eso que nos pasa cuando no miramos a Cristo. Empezamos a hundir. Hundimos en las dificultades, en las luchas, en el desierto que estamos pasando, porque no miramos a Cristo. Pero si estamos fijos en Cristo, no importa por dónde estamos pasando. Si es por el desierto, por las aguas, por el fuego, no importa. No importa. Cristo es nuestro objetivo. Solamente Él. Amén. Versículo 11 dice: y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Lo vio Eliseo y clamó:
Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en 2 pedazos. También recogió el manto de Elías que se le había caído y regresó y se paró a la orilla del Jordán. Llegó el momento en que el Señor vino a por Elías, pero Eliseo lo estaba mirando. Eliseo lo vio y Eliseo lo describe lo que ves. Eliseo lo describe lo que ves. Eliseo clamó, Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y no lo vio más. Lo que pasa es que Elías tomó sus vestidos y los rasgó en pedazos. Dice que también recogió el manto de Elías que se había caído y regresó y se paró a la orilla del Jordán. Ahora está, hermanos, el momento. Cuando ellos cruzaron el Jordán, Elías con su manto golpeó las aguas y lo abrió. Ahora es el momento de Eliseo. El manto de Elías se quedó. Se quedó el manto de Elías. Eliseo lo tiene en sus manos. Y ahora tiene que regresar por este mismo camino. Y la prueba de que él había recibido la doble porción de su espíritu era hacer lo que hacía Elías. Y ahora él está delante del Jordán. Y ahora él va a poner a prueba su fe y su confianza. Versículo 14 dice, tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó también las aguas, éstas se dividieron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Eliseo había visto lo que había hecho Elías, que cómo golpeó las aguas y éstas se abrieron. Ahora él tiene el manto. Él había visto a Elías ser llevado al cielo. Y lo que él hace es lo mismo. ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? ¿Dónde está? Y golpea igualmente y hace lo que hace Elías. Y las aguas se separan. Y Eliseo pasó. El versículo 15 dice, cuando lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó frente a él, dijeron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo, y fueron a su encuentro y se prostraron en tierra ante él. Esta fue la señal para los demás. Todos los demás vieron, los hijos de los profetas, estos 50 lo vieron, que el espíritu de Elías estaba sobre Eliseo. Que Elías había ido, pero Dios había dejado un profeta. Había dejado un profeta. Entonces Eliseo empieza a hacer lo mismo que hacía Elías, lo que estábamos hablando antes. Ahora es el momento de Eliseo. Eliseo tiene que hacer lo mismo que hacía Elías, porque así lo había pedido, la doble porción de su espíritu. Y para Elías era cosa difícil. Y ahora vamos a entender esto, cuanto más unción, cuanto más espíritu, más difícil es para uno. Porque si nosotros, hermanos, estamos en la presencia del Señor, cada vez más el Señor nos requiere más cosas. Elías era eran herramientas en las manos del Señor y el Señor lo utilizaba. Ahora Eliseo tendría que ser esta herramienta para ser utilizado. Y iba a ser utilizado en las manos del Señor. ¿Sabe lo que pasa con nosotros? Que nosotros queremos, ¿no? Queremos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Queremos. Pero cuando Dios quiere utilizar nuestras vidas, ya no queremos, ¿verdad? No nos apetece. Queremos estar llenos. Pero cuando Dios nos requiere algo, cuando Dios nos manda a hacer una misión, cuando Dios nos manda a hablar a las personas, hay miedo. No hay valentía. No hay valentía en nosotros. Y tenemos que demostrar esto, valentía y temor del Señor para hacer todas las cosas que el Señor nos pide y nos manda. No es solamente, hermano, negarlo a nosotros mismos y dejar atrás todas las cosas como hizo Eliseo.
Ahora él tenía que ser el profeta del Señor y ser obediente a Dios. Nosotros como hijos de Dios debemos ser obedientes al Señor. No podemos solamente venir y estar en la iglesia, nos sentar aquí y todo bien y volver a casa. No hay una responsabilidad en nosotros. Los hijos de Dios tienen responsabilidades. Los hijos de Dios no están solamente para venir y congregar y volver a casa. Hay responsabilidades. Porque mira, Elías tenía sus responsabilidades. Tenía que combatir la apostasía del pueblo. Eso es algo que todos nosotros debemos hacer. Como hijos de Dios, debemos estar preparados para esto. Dentro de la iglesia hay muchas cosas que un hijo de Dios te tiene que levantar y decir, mira, esto no está bien, esto no es del Señor. Si vivencia algo, se mira algo que no está bien en la iglesia, tiene la obligación de decírselo. No es venir, yo vengo y hago mi parte. No, mi parte no es venir solamente. No es solamente venir y ser fiel al Dios a mi manera. El Señor nos enseña una cosa, si nosotros nos damos cuenta de cosas que están mal, debemos hablar. No podemos quedar callados. Porque el Señor requiere de uno que está lleno del Espíritu Santo. ¿Y para qué está lleno del Espíritu Santo si va a estar callado? ¿Cuál es el motivo? ¿Para qué? Que uno quiere estar lleno del Espíritu Santo del Señor, a no ser para ser utilizado por Dios, para ser un instrumento en las manos del Señor. Porque si no, no tiene sentido. ¿Para qué se ora tanto? ¿Para qué busca tanto al Señor? ¿Para qué busca el conocimiento de Dios? ¿Para qué quiere estar llenos del Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿Solo para sentir la presencia del Señor? No, no es solo para esto. Es para salir a la batalla. Es para estar ahí fuera peleando la buena batalla que nosotros tenemos como hijos de Dios. Es para predicar el Evangelio. Para los de fuera y para los de dentro. Es para corregir a los demás, para enseñar a los demás. No es para mirar las cosas. Ay, este hermano ha hecho esto que no está bien, pero yo no voy a decir nada. ¿Y está lleno del Espíritu Santo tú? Pues tiene que corregir, tiene responsabilidades. Porque nosotros, hermanos, en nuestras casas, es eso que nosotros hacemos. Nosotros como padres o como hermanos mayores, más maduros en nuestras casas, si nuestros hermanos están haciendo cosas que no están bien, el deber de uno es llegar y aconsejar. Es aconsejar a los demás, a los de nuestras casas. Si veo que mi hermana está haciendo algo que no está bien, que desagrada a mi padre y a mi madre, yo tengo que hablar con ella. Estoy en nuestras casas, yo como padre, si mi hijo hace cosas que no está de acuerdo con la palabra, yo tengo que corregir a mi hijo, hablar con él, como manda la palabra. Porque si yo no lo hago, entonces ¿para qué conozco la palabra del Señor? Si la palabra me enseña que yo tengo que corregir a mi hijo, que yo tengo que enseñar a él que él tiene el deber de honrarnos como padre. Si yo no lo hago, ¿para qué? ¿Para qué conozco entonces la palabra? ¿Para qué conozco las Escrituras si es para estar callado? Si conozco las Escrituras es para hablar. Es para hablar de ella. Cuando uno dice, mira, y estas cosas que está pasando en el mundo, ¿cómo lo ves? Es como lo veo yo, no, como ve Dios. Y Dios dice esto. No es mi opinión, es lo que dice el Señor. Es lo que dice, lo que una persona que trabaja conmigo, que a veces me pregunta cosas, y dice, ¿cómo ve los homosexuales? Digo, ¿cómo veo yo? No. Si fuera por mí, pues viva como quiere. Pero lo que pasa es que hay un problema, que ¿cómo lo ves el Señor? Y sabe más, cómo yo tengo que portar delante de estas situaciones. Que yo no puedo decir, yo soy creyente, yo voy a la iglesia y ellos tienen sus vidas y viva como quiera. No es así. Si yo conozco la palabra y sé que esto es abominación al Señor y es un pecado, como el pecado de adulterio, como el pecado de la mentira, yo tengo que decírselo.
a los ojos de Dios es un pecado. Y si no se arrepiente, va a parar en el infierno. Igualmente una persona que miente o que roba, si no se arrepiente, va a parar en el infierno. Y es lo que pasa, y es la verdad de Dios, no es lo que estoy hablando yo, no es lo que hay en mi corazón. Es lo que dice el Señor. Y uno tiene que estar dispuesto a hablar lo que dice el Señor. Por eso hay muchas personas que hablan, que engañan a la gente, muchas falsas iglesias, porque no dice lo que dice la palabra, dice lo que ellos piensan. Y no es lo que nosotros pensamos. Es lo que Dios dice. Eso es lo que es importante. Lo que dice el Señor para nosotros. Lo que dice el Señor en su palabra. Y es eso lo que nosotros debemos proclamar. Y ahora Eliseo, hermanos, ha hecho ya una señal, la misma señal que había hecho Elías. Ahora es Eliseo. Ahora es el momento de Eliseo. Eso nos enseña una cosa. Eliseo esperó muchos años, ¿verdad? Eliseo esperó muchos años. Eso nos enseña que también nosotros debemos esperar nuestro momento. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos levanta, cuando llegue el momento, cuando estamos preparados. No es el momento en que nosotros queremos. No hemos visto a Eliseo en ningún momento hacer algo antes. No, ni se hablaba de Eliseo. Ahora empieza el momento de Eliseo. Eliseo en ningún momento intentó quitar el manto de Elías antes. No hace falta. No hace falta quitar lo que no es nuestro. No hacía falta para Eliseo. Eliseo fue tomado y el manto se quedó. Y Eliseo tomó el manto en su momento. Y nosotros debemos esperar el momento del Señor. Y hay que aprender a esperar el momento de Dios en nuestras vidas. Cosa que a nosotros también nos cuesta, porque nos cuesta esperar, porque no queremos esperar. Nosotros somos rápidos porque queremos las cosas rápidas. No tenemos paciencia ni para esperar una comida que se quede hecha a su tiempo. No ponemos más fuego. No tengo prisa. No hay paciencia. No hay el tiempo de espera. Y para con el Señor, hermanos, hay que esperar el tiempo de Dios. Pues es el tiempo del Señor. Y el tiempo del Señor tiene que ser respetado en nuestras vidas. Nosotros debemos esperar el tiempo de Dios. No es que me voy a casar porque es el momento, que me voy a hacer esto porque es el momento. No, es el tiempo del Señor. Cuando estamos en el mundo, tomamos decisiones. ¿Verdad? Conocemos personas y nos casamos. No nos va bien, nos divorciamos. No pasa nada. Pero si es el momento, si somos creyentes, ahora es el momento del Señor. Cuando Dios nos prepara. Si es la voluntad del Señor. Ahora nosotros no hacemos planes y ejecutamos estos planes. Nosotros hacemos los planes y presentamos al Señor. Para que el Señor los conduzca. Para que el Señor diga que sí o diga que no. Es el momento del Señor. Antes no era el momento de Eliseo. Todavía no era el momento de Eliseo. Ahora es el momento de Eliseo. Es eso que nosotros debemos estar conscientes. Que hay nuestro momento. Hay el momento del Señor para nuestras vidas. Y nosotros no podemos adelantarlo. Y tampoco podemos retrasarlo. Es el momento de Dios cuando el Señor quiera en nuestras vidas. El Señor nos va a quitar de la prueba cuando Él quiera. Porque las pruebas también nos enseñan. Las pruebas nos hacen maduros. El tiempo que Eliseo estaba con Elías estaba aprendiendo, mirando todo lo que hacía su Señor. No es nuestro momento, es el momento de Dios. No somos nosotros que decidimos. No es el momento de encontrar un trabajo. Es el momento de salir del trabajo. Este es el momento que voy a casar. Es el momento que voy a hacer esto. No, el momento del Señor para nosotros.
El momento de Dios para nuestras vidas no es nuestro momento. Es el momento que Dios tiene preparados. Amén. Ahora vamos en el capítulo 3 de Reyes, Segunda de Reyes. A partir del versículo 1. Dice así: Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como su padre y su madre, pues quitó el pilar sagrado de Baal que su padre había hecho. Sin embargo, se aferró a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, con los que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Y Mesa, rey de Moab, era criador de ovejas, y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos, y la lana de 100,000 carneros. Pero sucedió que cuando Acab murió, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Y aquel mismo día el rey Joram salió de Samaria y alistó a todo Israel. Entonces fue y envió palabra a Josafat, rey de Judá, diciendo: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás conmigo a pelear contra Moab? Y él respondió: subiré. Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Y dijo: ¿por qué camino subiremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Fue el rey de Israel con el rey de Judá y el rey de Edom, y dando un rodeo anduvieron 7 días de camino, y no había agua para el ejército ni para los animales que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo: porque el Señor ha llamado a estos 3 reyes para congregarlos en manos de Moab. Pero Josafat dijo: no hay aquí un profeta del Señor, para que consultemos al Señor por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, el que vertía agua en las manos de Elías. Y Josafat dijo: la palabra del Señor está con él. Y el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom descendieron a él. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo que ver contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le dijo: no, porque el Señor ha llamado a estos 3 reyes para entregarlos en mano de Moab. Y Eliseo dijo: vive el Señor de los ejércitos, ante quien estoy, que si no fuera por respeto a la presencia de Josafat, rey de Judá, no te miraría ni te vería. Pues mira este pasaje que Eliseo ya empieza a demostrar que eres un verdadero profeta del Señor. Y sigue los mismos pasos de Elías, ¿verdad? El rey de Israel va a la guerra y viene Josafat. Y mira, el mismo Josafat que había dicho a su padre, ¿no? A Acab: no, mi pueblo como su pueblo, mis caballos como sus caballos. Y hace lo mismo en este pasaje con el hijo de Acab. Pero él quiere consultar al Señor, él quiere buscar un profeta para consultar. Y uno dice: mira, aquí está Eliseo, el que vertía agua en las manos de Elías. Y mira Josafat, lo que Josafat conocía a Elías, sabía quién era Elías. En este mismo momento dice: mira, la palabra del Señor está con él. Él sabía que era un profeta verdadero del Señor. Pero mira la descripción. Aquí está Eliseo, el que vertía agua en las manos de Elías, demostrando que era un siervo de Elías. Mira lo que hacía, el que vertía el agua en las manos de Elías. Cuando nosotros vemos esto, lo que nos viene a la mente es que él estaba para servir. Cuando él necesitaba lavar sus manos, Eliseo estaba ahí. Él vertía el agua. No que estaba haciendo cosas grandes, milagros y maravillas. No, él estaba ahí, siguiendo a su Señor, aprendiendo de él.
Pero cuando miramos a Jesús, que Jesús lavó los pies como una demostración de humildad. Mira, todo esto nos lleva a la humildad, hermanos. A Eliseo, que estaba llamado a ser el sucesor de Elías, el que vertía el agua en sus manos. Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, descendió del cielo y vino a lavar los pies de sus discípulos, nos enseñando algo, nos enseñando que nosotros debemos ser humildes, que nosotros no debemos ser soberbios, que nosotros debemos considerar a nuestros hermanos, que nosotros debemos amar a nuestros hermanos, que no queremos desear cosas grandes. Y uno quiere ser utilizado por el Señor para hacer cosas grandes muchas veces, pero no está interesado en hacer las cosas pequeñas, cosas que aquellos que nadie lo mira, que nadie lo ve. Hermano, servir a los demás es lo más grande que nosotros podemos hacer. Amar a nuestros hermanos es lo más grande que nosotros podemos hacer. No son los milagros. No es la oración y que caiga fuego del cielo. No es esto. Porque ¿de qué vale hacer estas cosas y no ser humilde? ¿De qué nos vale? Pero te garantizo una cosa, quizá no nos utilice el Señor en cosas grandes, en milagros, maravillas y prodigios. Pero si nosotros tenemos amor uno por el otro, nosotros podemos cuidarnos. Podemos cuidar de uno del otro. Podemos aconsejarnos con amor. Tener verdadera preocupación por los demás. Demostrar esto en los días de hoy es difícil. De llegar a la casa de un hermano y preguntar que si tiene alguna necesidad. Que nosotros, hermanos, somos llamados a cuidar del órfano, de la viuda, del anciano. Sé que en la iglesia hay algunos, yo voy a decir una cosa que no sé cómo lo tiene, pero ¿cuántos de nosotros hemos llegado a ellos y hemos preguntado si ellos necesitan algo? Si tienen necesidad de algo en su casa, si tiene que hacer algo para ellos. Porque hay ancianos entre nosotros, hay ancianos. Y hay muchas cosas que te aseguro que ellos no pueden hacer. Y nuestro deber es de buscarlos y preguntar si ellos tienen necesidad de algo, si necesitan una ayuda en sus casas. Si la anciana necesita que vaya a ayudar a limpiar su casa. Si este hombre necesita que vaya a arreglar alguna cosa para él. Demostrar interés en nuestros ancianos. Porque esta es la verdadera religión, dice la palabra, cuidar del órfano, de la viuda, del extranjero, de aquellos que necesitan. Y los ancianos, ellos necesitan ayuda. Quizá muchas veces no la tienen de sus propios hijos. Quizá por el fato de ellos ser cristianos y sus hijos ya no les ayudan. Ya no hace lo que un hijo tiene que hacer. Ya no les honra. Y nuestro deber es buscarlos. Pero esas cosas, hermanos, te digo de corazón, nadie lo ve. Es solo tú y Dios. Es que uno no hace por los demás, para que vea a los demás. Es como aquel hombre, que se da limosna, queda callado. Si ayuda a alguien, queda callado. Que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. No hace falta que sepa, que toque trompetas cuando haga algo. Pero que haga algo. Haga algo que puede parecer pequeño a los ojos de los demás, pero que delante de Dios es grande. Quizás delante de los hombres no es nada y ni siquiera se darán cuenta, pero delante de Dios es grande porque tiene amor y cuidado por aquellos que necesitan.
Este es nuestro deber, de cuidarlos, cuidar a los necesitados. Y quizá uno tiene el deseo en su corazón de, que yo voy a predicar la palabra a mucha gente, que yo voy a las naciones, que yo voy a hacer esto, que yo quiero hacer las maravillas, los prodigios del Señor, milagros. No es esto. Es hacer las cosas con amor. Y a veces Dios nos llamó a muchos de nosotros para servir a aquellos que son necesitados, aquellos que necesitan, aquellos que no tienen fuerza de ir en el súper a hacer la compra y llevarlo a casa. Necesitan ayuda, hay personas. Y yo veo esto a diario en el Mercadona. A veces está uno por ahí y ve a un anciano que no puede, pero que lleva sus bolsas llenas. Y uno piensa, ¿dónde están sus hijos? ¿Dónde están? Y llega a esta edad, hermanos, y no hay nadie por ellos. No hay. Eso nos tiene que partir el corazón, porque yo pienso en mis padres. Que se están quedando mayores y si no hay nadie por ellos. Y si ellos tienen que hacer los esfuerzos, uno piensa como hijo. Pero yo tengo que cuidar a aquellos que están cerca de mí. Si yo no estoy cerca de ellos, no puedo hacer nada. Pero yo puedo hacer por aquellos que están cerca de mí. Lo que está a mi alcance, yo puedo hacer. Y aquellos que necesitan algo cerca de mí, yo puedo hacer. Y son cosas que para el mundo son cosas pequeñas, pero es algo grandioso para el Señor y para aquellos que lo reciben. Y es necesario tener esta preocupación entre nosotros. Amén. Y Eliseo demuestra, hermanos, que él no está dispuesto a compactuar con los apóstatas. En este momento, lo que Eliseo dice a este rey, dice, si no fuera por respeto a Josafat, yo ni te miraría. Yo ni te miraría. Sí que Eliseo fue discipulado por Elías. Ya nos da cuenta, nos podemos dar cuenta de esto. Si no fuera por respeto a Josafat, yo ni te miraría. Y vamos a leer rápido para terminar. Segunda de Crónicas 17. ¿Por qué él dice esto? Segunda de Crónicas 17 nos enseña quién fue Josafat. Dice así, entonces su hijo Josafat reinó en su lugar y afirmó su dominio sobre Israel. Puso tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá y puso guarniciones en la tierra de Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y el Señor estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de su padre David y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre. Anduvo en sus mandamientos y no hizo como Israel. Y no hizo como Israel. Dice el Señor, el 5, pues afirmó el reino bajo su mano, y todo Judá trajo tributo a Josafat, y tuvo grandes riquezas y honores. El 6, y su corazón se entusiasmó en los caminos del Señor, y además quitó de Judá los lugares altos y las aceras. Por este motivo, el profeta Eliseo tenía respeto por Josafat, porque Josafat sí era fiel a Dios. Él sí era fiel al Señor. Y no tenía nada que estar haciendo ahí con este hombre, con este rey de Israel. Porque ya había tenido una experiencia antes, ¿verdad? Que salió en batalla y cuando los enemigos creyeron que él era rey de Israel y fueron tras él. Y él clamó al Señor y el Señor escuchó su clamor. Pero él no aprendió, él fue otra vez. Pero Eliseo le mira y dice por respeto a Josafat, que era fiel al Señor. Amén. San Juan 14, del 12 al 21.
en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros e estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Esas son las palabras de Jesús. Y con esto nosotros terminamos. Que nosotros, hermanos, tenemos a quien seguir. Nosotros tenemos a Cristo. Cristo también andó con sus discípulos y los enseñó todas las cosas. Pero una cosa Jesús sabía: yo voy al Padre. No os dejaré huérfanos. Rogaré al Padre y enviará el Consolador. Ese Espíritu es el que va a estar con vosotros todos los días. Y los discípulos, hermanos, si nosotros leemos la Biblia, nosotros vemos cómo ha hecho los discípulos las maravillas del Señor. Cómo proclamó el Evangelio del reino de los cielos. Cómo Pedro hacía maravillas. Cómo Pablo hacía maravillas. Cómo ellos sí que habían estado con Jesús verdaderamente. Porque cuando nosotros estamos con alguien, después nosotros podemos hacer las mismas obras que esta persona hacía. Y si nosotros estamos con Jesús, vamos a hacer lo que Jesús hacía. Y Jesús lo que hacía era amar a los demás, hablar para la honra de su Padre, tener compasión de los demás, hermanos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es las obras de Cristo Jesús. Así que si nosotros, hermanos, estamos en la iglesia día tras día buscando al Señor y tenemos a Cristo como maestro, nuestro deber es hacer lo que Él hacía. Porque Eliseo se demostró que estaba con Elías y hacía lo mismo que Elías hacía. Lo que Elías hacía, Eliseo fue a hacer. Si nosotros estamos en Cristo, debemos hacer lo que Cristo ha hecho en esta tierra. Si posible, que nosotros podemos dar nuestras vidas, ¿no? Por el amor de Jesús. Y como Jesús mismo dijo, no hay mayor demostración que esta, que uno dé la vida por sus amigos, que uno puede estar dispuesto a dar su vida por los demás. Es difícil, hermanos. No es fácil. Porque negarse a uno mismo no es fácil. Porque requiere negarse. Y cuando uno dice, yo pondré mi vida por los demás, uno está diciendo, a mí, las cosas que me suceda a mí no me importa. Los males que pueda venir a mí no me importa. Lo que importa es el bien de los demás. Cuando uno entiende esto, solo es posible si verdaderamente el Espíritu Santo está en nosotros. Si no, no es posible. No vamos a amar a los demás como Cristo nos amó. Si no es así, hermanos, no vamos a buscar a los necesitados para hacer algo solo para cumplir, pero no es de corazón. Y uno cuando conoce a Cristo lo hace todo de corazón. Si vas a llamar a un hermano, a una persona necesitada para preguntar, será de corazón. No es porque se predicaron y porque se lo enseñaron y porque tienen la obligación de hacerlo. No es por obligación, es por amor. Y todo se hace por amor para el Señor. Se hace todo por amor. Amén. Vamos a orar. Señor, te agradecemos una vez más, Señor, por su amor y misericordia. Queremos, Señor, rogarte, Padre, que nos ayude
hacer las mismas obras, Padre, que nuestro Señor Jesús ha hecho en esta tierra, Padre. Nosotros sabemos que Él negó a sí mismo, que Él se negó a sí mismo para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, porque Él llevó sobre Él nuestros pecados. La ira de Dios fue sobre Él, no sobre nosotros. Él tomó nuestro lugar. Señor, nos resulta muchas veces difícil, Padre, servirte a ti como el Señor requiere de nosotros como hijos. De verdad, Señor, que nosotros no podemos hacer nada, Padre, si el Señor no nos mueve a hacer, porque no nos sale de nuestros corazones, Señor. Así que, Señor, queremos rogarte en este día para que el Señor ponga el querer y el hacer en nosotros, para poder servirte, Señor, de la manera que a ti te agrada, no por obligación, Señor, pero con disposición, Padre, con un amor sincero para con nuestros hermanos. Si vamos a hacer cualquier cosa, Señor, para ti, que sea con un amor sincero, Señor. Ayúdanos, Señor, a negarnos, Padre, a nosotros mismos, Padre. Ayúdanos, Señor, a mirar, Señor, a los demás y no a nosotros, Padre, solamente. Que hay personas, Señor, necesitadas, Padre, que pueden estar cerca de nosotros y que nosotros debemos extender nuestras manos, Padre. Que nosotros debemos ser esta ayuda, Señor, para ellos. Ayúdanos, Señor, a ser compasivo, misericordioso, Señor, para con nuestros hermanos. Quita todo el orgullo de nuestros corazones, Señor. Quita la soberbia, Señor. Quita todo que no es bueno de nosotros, Padre. Porque nosotros queremos servirte, Señor, con un corazón sincero. Queremos estar cerca de ti, Señor, humillados, Padre. Y rendidos a tus pies, Señor. Levántanos, Señor, un pueblo que te ame de todo corazón. Y que ame a nuestros hermanos, Padre, como a nosotros mismos, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.